En la espesura de la selva, mientras la niebla cubría todo a mi alrededor, alcancé a distinguir algo que no parecía real. A primera vista creí que era un ave, pero no una cualquiera. El tamaño era descomunal, casi igual al mío, y lo más inquietante de todo eran sus ojos, porque no eran de animal, sino ojos humanos, mirándome con una intensidad que nunca había sentido antes. Muy buenas noches. Esta vez los invito a sumergirse conmigo en los misterios que esconde la selva, a perderse en bosques donde la luz apenas penetra y a subir montañas donde el aire se llena de secretos antiguos. Esta noche exploraremos terrores que no solo habitan en esos rincones remotos, sino que a veces se atreven a seguirnos incluso hasta la comodidad de nuestra casa, a ese espacio donde creemos estar a salvo. Te propongo que durante los próximos minutos dejes de lado todo lo cotidiano. Lo que viene será suficiente para inquietar hasta el más escéptico. Apaga la luz, relájate y déjate arrastrar por lo desconocido. Estás escuchando Relatos de la Noche. Me llamo Alejandro Gómez y lo que voy a contarles ocurrió en Ojo de Agua, un pequeño pueblo ubicado en una de las regiones más apartadas y salvajes del sureste de México. El pueblo se encuentra justo en el límite entre Quintana Roo y Campeche, rodeado de selva densa y caminos casi intransitables, a poca distancia de la frontera con Belice y no muy lejos de Guatemala. Hablamos de un lugar que hasta hace poco estaba prácticamente aislado. La electricidad llegó hace apenas una década. Antes de eso, cuando caía la noche, la oscuridad era absoluta. Solo las tenues llamas de las velas y lámparas de petróleo traían algo de claridad. Hoy hay internet, celulares y hasta redes sociales, pero el pueblo sigue siendo pequeño y tranquilo, rodeado de ese monte alto que parece no terminar nunca. Por la particularidad de su ubicación, Ojo de Agua siempre fue un cruce de caminos invisibles. Era frecuente, aunque parezca increíble, toparse con personas desconocidas en medio de la selva, en sitios donde uno jamás esperaría ver a nadie. Había historias de contrabandistas que cruzaban desde Belice, de exploradores extranjeros en busca de ruinas mayas para saquear, de menonitas internándose tras el rastro de su ganado perdido. Incluso, aunque no se hablaba mucho, había rumores de narcos y militares patrullando la región. Estos encuentros no eran comunes, pero sí lo bastante posibles como para haber alimentado muchas leyendas. En la selva profunda no hay autoridad, no hay ayuda si algo sale mal. Un mal encuentro podía significar que jamás volverías a casa y que tu desaparición solo sería otra anécdota más en la cantina del pueblo. Mi tío Mario era un hombre de campo, de pocas palabras, acostumbrado a la dureza del monte. Para él, la selva era como su segundo hogar. La conocía desde niño y podía moverse en ella casi con los ojos cerrados. En 1996, cuando sucedió esto, tendría unos 48 años. Su compadre, Miguelón, era igual de experimentado y respetado. Los dos solían salir juntos a cazar, y una de sus actividades favoritas era linternear. Salir de noche, treparse en lo alto de los árboles y esperar en silencio, apagando las linternas hasta el último momento. Cuando sentían que un animal se acercaba, encendían la luz de pronto, cegando a la presa unos segundos para disparar fácilmente. Una mañana de octubre, mi tío anunció que esa noche iría con Miguelón a linternear. Salieron temprano, con mochilas repletas de suministros, agua, comida, municiones y linternas. Debían caminar unas 2 horas hasta un lugar sin nombre, un claro en la selva con bebederos naturales al que los animales acudían de madrugada. Aquella noche era de luna llena, que para los cazadores es ideal porque la luz permite orientarse y ver sin gastar batería. La selva, en la noche, se convierte en un universo distinto. El canto de los insectos es constante, los sonidos de los animales se mezclan con el susurro de las hojas movidas por el viento. Cuando conoces el monte, aprendes a distinguir lo común de lo extraño. Esa noche, después de medianoche, todo cambió. Mi tío cuenta que primero oyeron ruidos difíciles de identificar, como ramas partiéndose a lo lejos, pero no con el ritmo de un animal. Era algo distinto, un patrón extraño. No eran los pasos de un venado ni los de un jaguar. Había algo en ese ritmo que no encajaba, pero a la vez resultaba familiar.
Pronto se dieron cuenta. Eran pasos humanos. Nunca imaginaron lo que iban a ver. Al principio pensaron que serían otros cazadores, pero la luna llena les permitió ver claramente un grupo de personas completamente desnudas, moviéndose entre la vegetación. No iban juntos, sino en pequeños grupos separados. Según mi tío, pasaron 3 grupos, 9 personas en total. Miguelón asegura que vio 4 grupos, es decir, 12. Nunca lograron ponerse de acuerdo sobre ese detalle y hasta hoy se preguntan si realmente vieron lo mismo. Lo más extraño era que algunos llevaban coronas rudimentarias hechas de bejucos o ramas, pero lo que les heló la sangre fue la total falta de sentido. ¿Qué hacían personas sin ropa en medio de la selva, a kilómetros de cualquier pueblo, en plena madrugada? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué esa actitud tan extraña? Mi tío sintió un miedo diferente. No el miedo a animales peligrosos o a hombres armados, sino el terror absoluto ante lo inexplicable. Estas personas avanzaban en total silencio, hipnotizadas. Caminaban unos pasos, se detenían inmóviles durante varios segundos y seguían su marcha. Nunca miraban hacia los lados, como si siguieran un sendero invisible que solo ellos podían ver. Y la energía que emanaban, ese algo indefinible, era tan intenso que mi tío, cazador de toda la vida, sintió que apenas podía respirar. Ni mi tío ni Miguelón se movieron. Entendieron sin necesidad de palabras que lo mejor era quedarse completamente inmóviles y no llamar la atención. El desfile continuó durante minutos interminables. Solo cuando estuvieron seguros de que el último grupo se había alejado y tras esperar más tiempo por precaución, mi tío silbó suavemente. Miguelón respondió con otro silbido bajo. Ambos seguían vivos, pero ninguno se atrevió a bajar del árbol. Esa noche no dispararon ni una sola vez. La cacería terminó antes de empezar. Prefirieron la incomodidad y el frío de la altura a correr el riesgo de encontrarse con esos extraños en el suelo. Solo descendieron con los primeros rayos del sol. Al regresar al pueblo, fueron directo a la cantina. Necesitaban un trago y, sobre todo, compartir lo que habían presenciado. Al principio, los demás pensaron que exageraban o que estaban bromeando, pero entonces un anciano, don Julio, se les acercó y les dijo en voz baja: «Yo también los he visto». Explicó que, según él, no eran indígenas ni gente del pueblo. Eran personas de piel inusualmente blanca, lo que hacía aún más extraña su presencia. Su teoría era que podían ser miembros de algún culto o secta aislados en la profundidad de la selva. Otros habitantes del pueblo aportaron sus propias teorías. Descendientes de colonos europeos, personas escapadas de un hospital mental, incluso los más supersticiosos mencionaron a los guardianes del inframundo de las leyendas mayas. Nadie tenía respuestas, solo preguntas. Después de ese día, los cazadores de Ojo de Agua evitaron esa zona específica de la selva. Mi tío Mario siguió cazando, pero nunca volvió a ese lugar. Aunque hubo otros avistamientos en los años siguientes, nadie se atrevió a acercarse. Hay lugares en el monte a los que es mejor no entrar. La región entre Quintana Roo y Campeche guarda misterios que desafían cualquier explicación. Y aunque la modernidad avanza, la selva sigue guardando sus secretos para quien se atreva a escuchar. Historia número 2. Mi nombre es Camila y saludo a toda la comunidad de Sechía, en Colombia, una ciudad cercana a Bogotá. Pero mi relato no ocurre aquí, sino en el pueblo de donde procede la familia de mi madre. Un sitio cuyo nombre prefiero no mencionar. Solo diré que está en el departamento de Córdoba. Esta historia es tan antigua que comenzó incluso antes de que el pueblo existiera oficialmente. Se ha transmitido de generación en generación desde que mis antepasados vivían en la zona, en la década de 1830. Todo empezó en la tribu indígena de Veracatí, donde nació mi tatarabuelo Yari. Desde pequeño, Yari fue instruido para ser jaibaná, el chamán, aprendiendo a curar enfermedades, aliviar dolores y combatir males espirituales. Pero la vida de Yari cambió drásticamente a los 24 años, cuando su padre falleció joven, supuestamente víctima de una maldición. Aquello lo sacudió tanto que se obsesionó con los poderes ocultos, queriendo encontrar la manera de evitar la muerte.
Su búsqueda lo llevó a experimentar con rituales cada vez más oscuros. Empezó sacrificando animales, pero con el tiempo, según cuentan, llegó a realizar sacrificios humanos en secreto. Solo su hermana lo sabía, pero el terror la mantenía callada. Con el tiempo, Yari tuvo 3 hijos y una hija, Banawi, nacida en 1870 y la menor de todos. En ella volcó todo su conocimiento, en especial sobre la magia negra. Según la hermana de Yari, la niña tenía una energía tan densa y diferente que todos sentían escalofríos cuando estaba cerca. Banawi murió joven, a los 23 años, y eso desestabilizó aún más a Yari, quien, cegado por la desesperación, terminó sacrificando a casi toda su familia, excepto a su hijo mayor. Cuando la tribu descubrió la verdad, ya no pudieron ocultar su oscuridad y Yari fue finalmente expulsado. Desapareció en la selva y a partir de ahí empezaron los rumores. Animales desaparecidos, personas que nunca volvían, gritos y lamentos extraños entre los árboles, ruidos de bestias desconocidas. Nadie quería acercarse a esa parte del monte. El hijo mayor de Yari, al crecer, dejó la tribu y fue uno de los primeros en establecerse en lo que después sería el pueblo sin nombre. Allí tuvo una hija, Emilia, la única descendiente de esa generación. Poco antes de morir, Yari regresó para advertir a la familia: la próxima mujer que nazca con mi sangre heredará mis poderes. Su destino será convertirse en bruja. Tal vez fue suerte, o tal vez protección, pero no nació ninguna mujer en la familia durante muchos años, hasta que lejos de aquel pueblo, en la ciudad de Bucaramanga, nació mi prima en 1992. Mi bisabuela Emilia aún vivía y, recordando la advertencia de Yari, hizo todo lo posible para proteger a la niña. Nadie supo nunca qué rituales realizó ni cómo, pero todos creyeron que la historia terminaba ahí. Sin embargo, si ese hubiera sido el final, yo no estaría contándolo. Yo nací en 2002 en Bogotá. Los primeros años de mi vida no ocurrieron cosas extrañas, hasta que a los 10 años fui por primera vez a ese pueblo sin nombre, donde todavía vivían mis abuelos. Allí conocí a mi bisabuela Emilia, que vivía más apartada, cerca del monte, como ella decía, más cerca del lugar donde Yari trabajaba. Un día, mi madre y yo salimos a dar un paseo y nos internamos demasiado en el bosque. Creímos no habernos alejado tanto, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidas. Era pleno día, pero el ambiente era opresivo y la sombra de los árboles hacía que pareciera noche cerrada. Caminamos durante lo que parecieron horas hasta encontrar un sendero muy estrecho. Mi madre me tomó la mano con fuerza y seguimos avanzando, pero cada vez sentíamos el ambiente más denso, como si nos observaran. De pronto, la selva se quedó en silencio absoluto. Nos detuvimos y a lo lejos vimos una sombra. Al acercarnos, descubrimos que era un perro, pero no uno normal. No tenía patas, parecía flotar entre los arbustos. Sentí un terror tan intenso que no podía moverme. Mi madre me alzó en brazos y corrió, mientras a nuestro alrededor parecían moverse figuras y sombras de personas y animales, susurrándonos cosas incomprensibles. Finalmente, salimos a una carretera y al fondo vimos la casa de mi bisabuela. Solo había pasado media hora, pero para mí fue una eternidad. Después de ese viaje, en Bogotá, empezaron a aparecer sombras en nuestro departamento. Caminaban frente a las puertas, cruzaban el pasillo y se asomaban en la sala. Yo sabía que eran las mismas del monte. Con el tiempo, las presencias se hicieron más evidentes y cada vez más inquietantes. Aparecían en los cuartos donde yo estaba. Sentía que me miraban. Muchas noches me despertaba y veía varias sombras en mi habitación, paradas, observándome. Solo podía dormir si cerraba los ojos y fingía que no estaban. En 2014 nos mudamos a una casa de 3 pisos en Chía. Yo me quedé sola en el tercer piso y mis padres dormían en el segundo. Al principio todo fue normal, pero pronto volvieron las manifestaciones. Sentía una respiración cerca de mi rostro cada vez que intentaba dormir. Las sombras iban y venían. Me acostumbré a ellas, hasta que en 2018 una noche me desperté y no podía moverme. Tenía parálisis del sueño. Vi entonces la figura de un hombre a los pies de mi cama, mirándome fijamente. De pronto se rió.
Era una risa que escuché no con los oídos, sino dentro de mi mente. «Esta vez no vas a escapar», dijo con una voz grave. Sentí náuseas y ganas de vomitar. La figura desapareció y me incorporé gritando. Mi padre entró corriendo y me encontró llorando desconsolada. Desde esa noche, dormir se volvió casi imposible. Las manifestaciones aumentaron. No solo yo las veía, otros miembros de la familia decían que la casa estaba llena de fantasmas. Se escuchaban pasos donde no había nadie, golpes en las ventanas del último piso, ruidos en la cocina por las noches. Pero lo peor seguía ocurriéndome a mí. Despertaba sin poder respirar, sentía manos que me apretaban el cuello, que me sacudían o me arrastraban fuera de la cama. Mi salud se deterioró tanto que terminé hospitalizada por problemas graves y pérdida de peso. Desde los 5 años practicaba artes marciales. Era deportista de alto rendimiento, viajaba, competía, ganaba medallas, pero ni eso me protegía de las sombras. Aquella figura del hombre que me dijo que no huiría seguía apareciendo en cada rincón, siempre acechando, siempre en el rabillo del ojo. Me fui apagando tanto que ya no podía más. En 2019, cuando salí del hospital, la pareja de mi madre sugirió que visitáramos a un hombre en Chiquinquirá, la capital religiosa de Colombia. Fuimos mi madre y yo. Buscamos una dirección y antes de tocar la puerta, un hombre mayor nos abrió diciendo que nos esperaba. Entramos en una casa sencilla donde solo había una mesa con frascos y un libro viejo. Le contamos todo. Él escuchó en silencio, luego le pidió a mi madre que saliera. Preparó 3 frascos, uno con un líquido parecido al agua, los otros vacíos. Apagó las luces y encendió velas blancas. Sacó una aguja, la pasó por la llama y mientras susurraba me pinchó el dedo medio. Sentí un dolor de cabeza agudo y me desmayé. Desperté con mi madre a mi lado. El hombre le entregó un bolso viejo y nos fuimos a la iglesia. Asistimos a misa y luego regresamos a casa. Desde entonces, las presencias desaparecieron. Las sombras solo observan desde lejos, ya no me molestan. Durante la pandemia, una madrugada, me levanté y al asomarme por la ventana vi una figura altísima, de al menos 3 metros, delgadísima, con una cabeza de cráneo animal, parada, observando en silencio. Cerré la ventana y volví a dormir. Desde entonces han ocurrido cosas extrañas, pero nunca tan graves. Esta historia ha pasado de generación en generación durante casi 2 siglos. Muchos detalles se han perdido, pero espero que pronto se olvide para siempre. Historia número 3. Me llamo Óscar, soy ingeniero agrónomo, y lo que me ocurrió hace algunos años en la sierra entre Tapalpa y Chiquilistlán, Jalisco, todavía me pone la piel de gallina. Habíamos ido con algunos colegas a hacer un estudio de suelo para un proyecto agrícola. Nos alojamos en una cabaña sencilla, de madera y lámina, alejada de la comunidad más cercana. Era un sitio rústico, sin comodidades, pero suficiente para pasar unos días. Una tarde, tras terminar la jornada, uno de los trabajadores se acercó con una historia. Había visto un guajolote muy grande en el cerro, entre los árboles. Pensamos que quizá era de algún rancho, pero la descripción nos llamó la atención. Decía que el animal se movía con rareza, que parecía observarlo y agitaba las alas como si fueran brazos. Nos reímos, pero por pasar el rato decidimos ir a buscarlo. No hallamos nada, solo huellas enormes, mucho más grandes que cualquier guajolote normal. Al volver, don Gume, un campesino de la zona, nos preguntó qué hacíamos. Al contarle, cambió su expresión y nos advirtió: «No busquen ese animal. No es un guajolote, no es algo bueno, no pertenece a este mundo». Nos reímos, pero él insistió: «Ríanse si quieren. Muchos lo hemos visto y cada vez que aparece, alguien se va». Aquella noche, el ambiente en la cabaña se volvió tenso. A la mañana siguiente, salí temprano a revisar una zona de muestras entre la niebla. El silencio era total. Solo se oían mis pasos sobre la hojarasca. De pronto, sentí que no estaba solo. A unos 15 metros vi un ave, parecida a un guajolote, pero tan grande como una persona. Tenía el cuello extendido y me miraba fijamente. Lo más extraño era que sus patas eran demasiado finas para sostenerlo. Y sus ojos. Eran ojos humanos.
El miedo fue tan intenso que no podía moverme ni respirar. El animal dio un paso, luego otro, y entonces sentí un susurro detrás de mí. «No lo mires». Me giré, pero no había nadie. Cuando volví la vista, el ave había desaparecido. Bajé temblando, sin contarle a nadie lo que vi. Esa noche, mi compañero Carlos empezó a sentirse mal. Le dolía la cabeza, tenía fiebre y vómitos. Lo llevamos al centro de salud. Mientras esperábamos, un enfermero joven nos preguntó si habíamos estado en la sierra y si habíamos visto un guajolote. Me quedé helado. Explicó que su abuelo decía que ese animal era una aparición que siempre traía mala suerte, enfermedad, muerte o visitas extrañas. Y lo más inquietante, a veces no estaba solo. Carlos se recuperó, pero la última noche salí al baño, que estaba detrás de la cabaña. Era de madrugada y ahí estaba el ave, más cerca que antes. Pero esta vez, detrás de él, vi la figura de un hombre muy alto y delgado, vestido como los campesinos de antes. No le distinguí el rostro, pero sentí que me conocía, que me observaba con una mirada antigua y profunda. De regreso al pueblo, pregunté discretamente por esa figura. Me mostraron una foto vieja de Eusebio, el loco del pueblo, que decía que hablaba con animales y se internaba en el monte durante días. Murió hace muchos años, pero era él. No he vuelto a la sierra desde entonces, ni a trabajar en esa región. A veces, cuando tengo pesadillas, sueño que regreso ahí. Y aunque en el sueño no veo nada, sé perfectamente que no estoy solo.